Buenas, bienvenidos a la clase del día de hoy, 6 de abril del 2021. Vamos a explicar lo que son las listas enlazadas simples. Para eso voy a explicar lo que es un arreglo, nuevamente rápidamente, para que ustedes observen cuál es la diferencia con unas listas enlazadas. Entonces, muy atento a la figura que voy a construir. Entonces, tenemos lo siguiente. Yo tengo acá un arreglo, por ejemplo, de 2 dimensiones. Listo. Ya todos sabemos de que todo esto que yo tengo acá seleccionado en este óvalo, ¿sí?, ocupa que un espacio en memoria, ¿cierto? Y es un espacio fijo. Entonces, cuando yo creo un espacio fijo en la memoria RAM, de tal forma que en la aplicación queda a espera de que yo le haga el almacenamiento. Entonces, cuando ya yo comienzo a almacenar, entonces ya yo sé que aquí colocaría, por ejemplo, 2 y en este colocaría el 2, 23, ¿cierto? ¿Qué ocurre? Que cuando yo necesito una estructura de datos donde yo no sé cuál es el tamaño de la estructura o cuántos elementos va a tener la estructura, y yo necesito que ésta crezca dinámicamente a medida de las necesidades del cliente, o sea, las necesidades del sistema operativo o las necesidades del software que yo esté construyendo. Entonces, para eso, ¿yo qué tengo que hacer? Entonces, ya aquí me toca hacer una lista simple. Las listas simples se comportan, yo tengo que tener claro que primero tengo que construir ¿qué? Yo debo construir nodos, ¿sí? ¿Qué tengo que construir? Una vez tengo los nodos, comienzo a enlazarlos. Se comienza a enlazarlos, ¿sí? Y comienzo a hacer las diferentes operaciones entre los nodos. Como por ejemplo consultar, actualizar, eliminar. Listo. Entonces, ¿qué es un nodo? Un nodo es un espacio en memoria, ¿sí?, que me permite a mí almacenar datos de diferente tipo, ¿sí?, porque yo puedo tener un nodo que almacene diferentes datos de acuerdo a las características del software. Entonces, en ese orden de ideas, entonces, si por ejemplo yo necesito aquí, vamos a hacer aquí un momento acá y decir lo siguiente. Digamos que yo necesito un nodo, entonces esto sería un nodo. ¿Listo? El nodo se compone de 2 partes. Una parte para almacenar los datos. Aquí yo amanezco los datos. ¿Listo? Y otra parte que es para almacenar la dirección en memoria del siguiente nodo, ¿sí? Entonces aquí vamos a llamar una variable de enlace. Esa variable de enlace me va a permitir a mí que almacenar la dirección en memoria del siguiente nodo. Por eso se llaman listas enlazadas, porque son nodos que se van enlazando de acuerdo a la lógica del programa que estoy utilizando. Yo puedo construir una lista que almacene nodos al inicio, una lista que almacene nodos al final y una lista que almacene nodos entre 2 nodos dados, ¿sí? Entonces, si por ejemplo yo quiero hacer lo mismo que hice aquí, 2 y 23, entonces yo creo la parte del nodo que va a almacenar la parte primitiva y este sería la variable de enlace. ¿Listo? Entonces, esa variable de enlace, cuando yo construyo otro nodo, obviamente con las mismas características, ¿sí? Entonces yo almacenaría acá este nodo, lo pongo a apuntar a este, ¿sí?, a través de una dirección en memoria, ¿sí? Y este nodo, entonces que yo estoy acá, entonces va a ser el último. En este caso, cuando yo voy a construir una lista, yo necesito saber cuál es el primer nodo. Entonces, para eso yo construyo una variable de referencia que lo vamos a llamar acá inicio o cabeza. En muchos libros le colocan cabeza, eso depende del programador, como lo quiera colocar. Inicio, esa variable inicio yo la voy a poner a apuntar ¿a dónde? La voy a poner a apuntar al primer nodo. Entonces, cuando yo construyo mi lista,
el primer nodo inicio va a apuntar a él. Listo. Ahora resulta que entra otro nodo. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo estoy creando una lista donde el nodo que va llegando va quedando al final, entonces yo lo que haría es lo siguiente. Construyo el nodo. Listo. Ahí está. Como este nodo no está apuntando a nada, yo inicialmente lo pongo a apuntar a null, porque no está apuntando a nada. Pero este que está aquí le voy a decir, deje de estar apuntando a null. Entonces ya no apunte a null, sino que apunte ahora a ¿dónde? A el nodo que acabo de llegar. ¿Sí? Entonces de esta manera yo voy creando dinámicamente nodos de acuerdo a las necesidades que tenga el usuario. ¿Sí? Entonces aquí tengo una lista donde yo voy almacenando los nodos, los datos primitivos. Ojo, yo puedo tener aquí en nodo varios tipos de datos. Yo puedo tener aquí un dato string, yo puedo tener aquí una variable entero, yo puedo tener aquí una variable float. ¿Sí? Eso depende de qué, de la característica del software. Entonces eso es lo que a mí me permiten las listas. Como son dinámicas, yo puedo construir un nodo que almacene datos primitivos de diferente clase, pero los voy relacionando y los voy enlazando cada uno. Ojo, repito nuevamente, esto que yo estoy creando, cuando yo construyo el nodo, yo tengo que construir una parte que es para los datos. Ojo, repito, esto es fundamental que lo tengamos claro. Una parte para los datos y esta parte para la dirección en memoria del siguiente nodo, que la vamos a llamar enlace. Enlace o siguiente, hay libros que ustedes lo pueden encontrar que dice siguiente, adelante, enlace, SGT, etc. Lo único que hay que comprender es que, de acuerdo al autor del libro que ustedes lean, siempre se va a manejar. Esta parte es para los datos y este sería para la dirección en memoria del siguiente nodo. Entonces, cuando vamos a construir una lista, pues obviamente yo debo tener en cuenta la lógica de negocio sobre la cual yo estoy operando. Si yo necesito crear una lista donde los nodos que van llegando queden al final, pues la crearía de esa forma. Si creo un programa donde los nodos que van llegando queden al inicio, entonces lo creo de esa forma. Y si queda entre dos nodos, pues lo creo de esa forma. ¿Sí? Entonces para eso vamos a entrar a desarrollar entonces un programa para que ustedes entiendan un poco mejor. ¿Listo? Listo. Vamos a explicar qué es lo que queremos hacer. Vamos a hacer un proyecto en Java, un proyecto nuevo. ¿Sí? Vamos a colocar acá una aplicación en Java, le decimos net y vamos a crear acá un taller, un taller de vehículos, vehicular. ¿Listo? Le damos acá finalizar. El objetivo acá es hacer un software que implemente listas simples para almacenar por decirlo así, los turnos de la llegada a un taller para que las personas sean atendidas. Entonces, acá necesitamos crear, entonces comenzamos creando una clase, ¿sí? Un Java Swing con un frame y esa clase la vamos a llamar menú taller. ¿Listo? Menú taller. En ese menú taller, ¿qué vamos a colocar? Vamos a colocar unas opciones, ¿sí? Que vamos a utilizar acá en el proceso. Entonces, aquí vamos a colocar una etiquetica, ¿sí? Editar, donde vamos a colocar aquí el nombre de la persona que llega con el vehículo. Otra etiqueta, un label, donde vamos a colocar la placa del vehículo. ¿Listo? Y una etiqueta donde vamos a colocar el teléfono del dueño del vehículo, por si se necesita llamarlo en el proceso. Entonces colocamos una caja de texto, una cajita de texto para almacenar el nombre, una cajita de texto, a ese le vamos a cambiar el nombre y le ponemos
nombre, listo, el nombre de la variable, otra cajita de texto y le vamos a colocar para que coloque la placa del vehículo. La placa del vehículo, clic derecho, cambiar variable y le ponemos placa. Y vamos a coger una caja de texto y a esto le vamos a colocar editar, le vamos a colocar teléfono. Teléfono. Listo. Un botón que le vamos a decir asignar turno. Asignar turno. ¿Sí? Y un botón que diga ver turno. ¿Sí? Como para saber quién va, en qué orden van los de la lista. Y un botón que diga atender, que ese botón se va a encargar de ir atendiendo a medida que se vaya saliendo la persona del taller. Entonces le decimos atender. ¿Listo? Vamos a colocar también un botón que nos diga cuántas personas hay en la lista. Entonces, contar número de nodos o contar como el número de nodos. Entonces, personas por atender. ¿Listo? Ese personas por atender nos va a mostrar cuántas personas se encuentran en la lista para ser atendidas. ¿Listo? Bien, entonces de esa manera comenzamos a armar nuestra aplicación. Ahora, como vamos a crear una lista simple, las listas simples, acuérdense que lo habíamos ya tocado. Voy a hacer por acá un Pine para explicarle lo que queremos hacer. Nosotros digamos que esta es la memoria RAM de la computadora, ¿listo? Todo esto blanco que ustedes ven acá. Tenemos un espacio de memoria. Voy a hacer acá un rectángulo. Esto es la memoria RAM de la computadora, de ese rectángulo, ¿listo? Yo voy a construir un programa con listas simples, entonces necesito crear esa información, se debe guardar en memoria. Entonces, si yo fuera a construir este software en un arreglo, ¿por qué no es conveniente? Porque yo no puedo saber, porque me tocaría predefinir el tamaño del arreglo, ¿sí? Y en este caso yo necesito es que a medida que va llegando un carro, se le va asignando el turno. Entonces, a medida que voy necesitando nodos, los voy a ir construyendo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El software va a ser mucho más eficiente, porque no tengo necesidad de almacenar tanto espacio en memoria. Diga, no, yo lo puedo hacer con arreglos, sí lo puede hacer. Pero ¿qué pasa si usted lo hace con arreglos? Que usted dice, ¿cuántos turnos va a dar en el día de hoy? Usted tenía que asignar un espacio en memoria, ¿sí? Como este, para todos los espacios que va a necesitar usted del arreglo. Entonces te va a empezar a quedar cada arreglo, lo tiene que ir creando. Entonces usted tendría que hacer todo este proceso y eso pues va a generar pérdida de memoria. ¿Por qué va a quedar pérdida de memoria? Porque resulta que si usted reservó 20 turnos y solamente llegaron 10, pues se perdieron otros 10 en la memoria de la computadora. Entonces eso no se puede dar. Entonces, como no se puede dejar de dar, entonces tenemos la opción de trabajar con listas que nos van a permitir hacer el proceso a través de forma de nodos enlazados, ¿sí? Entonces digamos que este es el arreglo, ¿sí? Entonces esto va a ser, todo este proceso habría que reservarlo en la memoria de la computadora. Ahora, si ya yo no quiero trabajar con arreglo, entonces yo digo, lo voy a hacer es con listas. Entonces las listas, ¿cómo funcionan? Entonces las listas, yo tengo que crear, ojo, un nodo, aquí lo vamos a llamar nodo, aquí vamos a colocar la palabra nodo, ¿sí? Ese nodo, ¿qué va a tener? Va a tener unos atributos. ¿Cuáles son los atributos de ese nodo? Entonces decíamos que un nodo se compone de datos primitivos y de una variable de enlace.
que es la que va a almacenar la dirección en memoria del siguiente nodo. Entonces, para este ejercicio, ¿qué me están diciendo? Que necesito tres variables de datos primitivos, que en este caso pueden ser todos de tipo string, y una que va a almacenar la dirección en memoria del siguiente nodo. Entonces, para este caso, cuando yo construya el nodo, tendría que construir, ojo, voy a hacerlo por acá para que quede aquí gráficamente. ¿Qué tendría que hacer? Un espacio, perdón, vamos a hacerlo aquí con esta rayita. Un espacio para el nombre dentro del nodo. Otro espacio, ¿para qué? Para la placa. Otro espacio para el teléfono. ¿Listo? Y este espacio, ¿para qué va a ser? Para la dirección en memoria que yo vaya a utilizar. ¿Sí? Entonces, aquí almacenamos el nombre. ¿Listo? El nombre. Aquí vamos a seleccionar este espacio, ya sabemos que es para el nombre, el otro es para ¿qué? Para la placa. La placa. ¿Listo? La placa. El nombre, aquí se me borró, nombre. Y el siguiente espacio va a ser para qué? El nombre, el teléfono. Listo. Entonces, y este espacio que tengo acá, donde está la X aquí, donde está aquí cruzado, es para la dirección en memoria. Entonces es una variable de referencia. Una variable de... Entonces, acá comenzamos nosotros a revisar de que la lista, cuando se va a construir, se puede construir de diferentes formas. Yo puedo crear una lista donde comience a enlazar los nodos y el nodo que va llegando quede de primero. O puedo crear una lista donde el nodo que va llegando va a quedar de último. O puedo crear una lista donde el nodo que va llegando quede en la mitad de dos nodos. ¿Sí? Todo eso lo puedo hacer y esas son las bondades que a mí me dan las listas enlazadas. Entonces, de acuerdo a ese orden de ideas, entonces, ¿qué pasa si cuando yo construyo un nodo, yo tengo que identificar cuál es el primer nodo? Y para eso, yo me voy a valer de una variable, la cual la voy a llamar cabeza o inicio. ¿Sí? Una variable llamada inicio. Esa variable inicio, ¿para qué se utiliza? Para saber cuál es el nodo por donde comienza la lista. Entonces, esta variable inicio va a estar apuntando siempre al primer nodo. ¿Listo? ¿Entendido hasta ahí? Me imagino que sí. Cualquier cosa, la próxima clase, la idea es que ustedes pregunten lo que no entiendan. Control V, este sería otro nodo. ¿Listo? Entonces, ese otro nodo, ¿qué ocurre? Cuando ya vaya a ingresar, entonces yo lo que hago es que lo enlazo con esta variable y lo pongo a apuntar a este. ¿Sí? Y llega otro nodo, entonces hago lo mismo. Ya este nodo lo comienzo a amarrar con este. Y de esta manera estoy creando una lista enlazada simple, donde los nodos que van llegando y se van enlazando entre sí. Entonces vamos a explicar primero cómo se construye ese nodo. ¿Cómo construyo yo este nodo? Entonces, ¿cómo construyo este nodo? Este nodo se construye de la siguiente manera. Voy a ubicarme acá y voy a crear una clase y la voy a llamar la clase Java Class Net y la voy a llamar la clase nodo. ¿Listo? Siguiente. Esa clase nodo, ¿qué va a contener? Los atributos que va a tener el nodo. ¿Y qué atributos va a tener el nodo? Lo acabamos de decir, lo mostramos ahí. Private, nombre, string, el nombre del dueño del vehículo. Private, string,
la placa del vehículo y private string el teléfono. El teléfono también lo pueden declarar como entero, como ustedes quieran, pero el teléfono son valores muy grandes. Un teléfono hablamos en números, representar un teléfono en números ya hablamos de 10.000, de 1.000 millones, entonces se hace muy, muy grande. Private string teléfono. Entonces acá hacemos el proceso de encapsulación. Ya ustedes, perdón, tenemos las tres variables, faltaría la variable de referencia, la cual la vamos a llamar siguiente. Entonces, private siguiente. Y va a ser una variable de referencia. Una variable de referencia se construye con el mismo nombre de la clase que la está construyendo. Nodo, nodo. ¿Listo? La seleccionamos, le damos clic derecho, le decimos refactor, buscamos con espacio, refactor, y le decimos, buscamos donde dice encapsulamiento, acá, encapsular. Le damos clic y hacemos el proceso de encapsulación. Creamos el get y creamos el respectivo set. Refactor, y él hace todo el encapsulamiento. ¿Listo? Entonces, esta clase, ¿qué es lo que me va a permitir hacer? Repito, los nodos. Esto es lo que va a construir el nodo que tenemos acá. Cada vez que yo instancie esa clase, construyo un nodo. Ahora, pero el nodo no puede quedar solamente construido. Se debe comenzar a enlazar. Y ese proceso de enlace se hace a través del algoritmo que yo quiera implementar. En este caso, vamos a implementar que el nodo que llegó, pues obviamente queda de primero, el segundo queda de último, el tercero va quedando de último y así. O sea, vamos quedando de último a medida que va creciendo la lista, van quedando de último. Entonces, para eso, ¿qué hacemos? Le creamos otra clase y a ese le vamos a crear un Java class net y le decimos lista de carros. Listo. Lista carros, pongámosle, lista carros. Así se va a llamar la clase que va a empezar a organizar los nodos, ¿sí? Porque, repito, la clase nodo lo que hace es construir el nodo. Lo construye, ¿sí? Hace el nodo. Y ahora vamos a empezar entonces a amarrar cada nodo. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿qué hacemos acá? Siempre vamos a tener un constructor, ¿sí? La idea es que ustedes siempre se acostumbren a tener un constructor que se va a llamar igual a la clase, ¿sí? Entonces, ese constructor, ¿para qué lo vamos a usar? Valga la redundancia, para construir. Para construir las variables. Entonces, en este caso, arrancamos diciendo la variable inicio, entonces, nodo inicio. ¿Listo? Y inicio igual a null. ¿Por qué lo ponemos a apuntar a null? Porque no está apuntando a nada. Porque cuando arranca el programa, no existe todavía ningún nodo. Entonces creamos la variable de referencia inicio para que almacene la dirección en memoria del primer nodo. Entonces, ¿qué he venido haciendo? Entonces vamos a hacer acá una prueba de escritorio para ir haciendo cada cosa. Entonces, hasta el momento, ¿qué he hecho? Crear una variable llamada inicio, ¿sí? Igual a null. ¿Dónde? En la memoria de la computadora queda ese valor. Y todo esto es la memoria. Todo esto es la memoria. Vamos a hacer una aquí. Todo esto es la memoria de la computadora. ¿Listo? Y esto que tenemos acá, el Paint sí tiene falencias para... ¿sí? Esto que tenemos acá es inicio. Hasta el momento he hecho eso. Listo. No he hecho más. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a crear public void, porque no va a retornar nada. Public void. Y vamos a crear asignar
turno. Perdón. Asignar turno. Listo. Este es el método que va a empezar a asignar el turno. ¿Listo? Ahora, ¿qué hacemos aquí? Le vamos a decir lo siguiente. Cuando yo voy a construir el nodo, entonces, ¿cómo lo hago? Instancio el nodo. Entonces, nodo nuevo igual a new nodo. Punto y coma. Listo. Creé el nuevo nodo. Ahora, ¿qué tengo que hacer acá? Como yo acá, cuando yo llame este asignar turno, se debe llamar de menú taller, de aquí, ¿cierto? Cuando le dé clic en este botón, ¿sí? En este botón. Entonces esa clase debe recibir la variable nodo, nombre, placa y teléfono. Nombre, placa y teléfono. Entonces, aquí recibimos esas variables. String, nombre, coma, string, placa, coma, string, teléfono. Listo, recibimos los valores. Ahora, ¿qué hacemos acá? Como ya instanciamos la clase nuevo, ya podemos acceder, podemos acceder a estas variables, ¿cierto? Claro que sí. Perdón, aquí está mal, tenemos este. Nombre, placa, teléfono y siguiente. Entonces aquí colocamos nuevo punto get o set. Como vamos a mandar información, le colocamos set nombre y mandamos el nombre. Nuevo punto set placa y le mandamos la placa al nodo. Nuevo punto set teléfono y le enviamos el teléfono al respectivo nodo. ¿Listo? Entonces, hasta aquí, ¿qué he hecho? Cuando ya instancié, he hecho esto nada más. Creé el nodo, ¿listo? Con sus respectivas 4 atributos. 1, 2, 3 y 4, listo. Ya sabemos que en el primero va que el nombre. En el segundo, ¿qué va? El teléfono, la placa. Y el otro va el teléfono. Listo. Y este se llama siguiente. Siguiente. Y siguiente, pues ya sabemos que va a apuntar al siguiente nodo. Muy bien, siguiente. Ahí está. Listo. Entonces, hasta el momento, esto es lo que hemos hecho. Esto se llamaría aquí nuevo. Este es nuevo. Listo. Ahora vámonos para el código. ¿Qué seguimos haciendo? Vamos a preguntarle si inicio es igual a null. Si inicio es igual a null, ¿qué significa? Que está vacío, por lo tanto le debemos decir, vea, inicio, ya comenzó a llegar un nodo, hágalo igual a nuevo. ¿Listo? Entonces, palabras más le estamos diciendo, ya deje de apuntar a un valor null, ya no apunte a null, sino que ahora usted va a apuntar es a nuevo. Entonces, él apunta acá. Listo. Porque este es nuevo. Nuevo es todo el nodo. Listo. Listo. Esto es lo que he hecho hasta el momento. ¿Qué pasa si inicio no era igual a null? Entonces era porque ya existía un primer nodo. Entonces le decimos, de lo contrario, ¿qué le vamos a decir? Le vamos a decir que
ubíquese, vea, señor programa, le vamos a decir, como la idea que es que el nodo que entra debe quedar de último, entonces, si llega otro nuevo nodo, ¿qué debe pasar? Entonces, control B. Este nuevo nodo, ¿qué debe pasar? Debe ubicarse al final, ¿sí? Al final, ¿sí? Al final, ¿sí? Siguiente, como no había, está apuntando a un valor null. Entonces, esa parte me hizo falta. Esto debe apuntar a un valor null. ¿Por qué? Porque no hay nada todavía, es el primer nodo. Entonces, aquí, cuando le decimos nuevo, punto, sec siguiente, hágalo igual a null. ¿Sí? Listo. Entonces, eso es esta parte. Cada vez que yo construya un valor nuevo, va a quedar apuntando a null. Listo. Ahora, ¿qué hacemos? Como ya el valor inicio es diferente de null, pasa para acá y tenemos que decirle lo siguiente. Necesitamos crear una variable temporal. Vamos a crear una variable temporal, ¿sí? Y la vamos a poner a apuntar donde está apuntando inicio, para que él comience a recorrer, se ubique en el último nodo y ahí se haga el proceso de insertar el nuevo al final. Entonces, temporal lo voy a poner a apuntar donde está apuntando. Temporal, apunte donde está inicio. Inicio, como está apuntando a este valor, entonces él queda apuntando acá. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces le decimos, ojo, creamos acá, nodo temporal. ¿Sí? Y le decimos, temporal, hágalo igual a inicio. ¿Listo? Eso es lo que he hecho aquí. Lo que ahí dice la figura, temporal, apunta inicio. Como inicio está apuntando aquí, pues él también apunta acá, porque es lo que tiene es una dirección en memoria. Listo. Vamos acá. Ahora, ¿qué hacemos? Le vamos a hacer un ciclo. Vamos a recorrer la lista para que él se ubique al final. Entonces le decimos temporal, ¿sí? Temporal es diferente de null. Si es diferente de null, entonces lo vamos a mover. Entonces le vamos a decir temporal punto sec siguiente, temporal sec siguiente, le vamos a decir que haga lo igual a ¿qué? No, así está mal, perdón. Es temporal es igual a temporal punto get siguiente. Listo. Entonces, esto lo que lo está diciendo es lo siguiente. Temporal, el temporal, ¿sí? El temporal es igual a null, ¿sí? Temporal es igual a no. Entonces, él debe entrar al temporal y moverse en la lista.